Para dar inicio con el tema la enseñanza de las lenguas indígenas en escuelas del país, dejamos con ustedes a la profesora Alicia Salinas Álvarez. Buenas tardes, Mari Lemián, Mari Campuche. Agradezco la invitación a este seminario. Me parece que efectivamente estamos trabajando bastante en la revitalización e implementación de la enseñanza de las lenguas indígenas en nuestro país, así es que por eso agradezco para contarles en qué estamos, cuál es nuestro recorrido y algunas cosas que nos parece de datos importantes que es bueno conocer. ¿Yo lo muevo? Es muy sensible. Con eso. Bueno, esta primera diapositiva tiene que ver con cómo nos estamos proyectando, qué es lo que nosotros quisiésemos que ocurriera. El programa de educación intercultural bilingüe nace a propósito de la ley indígena y el año 2006 se aprueban objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la enseñanza de 4 lenguas, las lenguas que hoy tienen vitalidad lingüística, que son las lenguas aymara, quechua, mapuzungún y Rapa Nui. En el equipo donde trabajo en el programa de educación intercultural bilingüe somos un grupo de profesionales y todos llevamos alrededor de 10 a 15 años trabajando en el Ministerio de Educación. Personalmente yo siempre trabajé en educación rural y en el año 2008 me invitaron a trabajar para preparar los programas de estudio de la lengua Rapa Nui, porque yo soy lingüista. Entonces, desde ese año que estoy trabajando en el programa de educación intercultural bilingüe. Bueno, vamos a contarle un poquito de lo que es este programa de educación intercultural bilingüe, los proyectos que hoy día se están implementando y algunos datos que nos parecen relevantes conocer. Bueno, en primer lugar contarles que el programa de educación intercultural bilingüe no es un taller ni está ubicado en el último rincón del Ministerio de Educación. Nosotros somos parte de la División de Educación General. Este dato no es menor. Y estamos a la misma altura o en la misma posición que la educación básica, educación de adultos, enseñanza media, y ahí está nuestro programa de educación intercultural bilingüe. También les quería contar que a partir del año 2009, ¿verdad?, se elabora un decreto, el decreto 280, que dice y obliga a que en las escuelas que tienen un porcentaje de matrícula de niños y niñas de pueblos originarios se debe enseñar las lenguas, estas 4 lenguas, ¿no? Y contarles entonces que a partir de ese momento el sector o asignatura de lengua indígena tiene este espacio, son los cursos que los niños de primero básico hacen. Y ahí está el sector de lengua indígena, ¿no?, como una asignatura más en la malla de la enseñanza primer ciclo, ¿no? Entonces ahí estamos. También les quería mostrar esto, porque la enseñanza de la asignatura de lengua indígena hoy día en el Ministerio de Educación, desde el 2009, cuando se aprueba este decreto, no tiene categoría ni de taller, ni es en el minuto en que no hay nada que hacer en la escuela o cuando el profesor se enfermó, sino que está ahí ubicado y tiene notas, se califica, y esta es nuestra asignatura de lengua indígena. Bueno, yo creo que además ustedes saben, pero a propósito de dónde nos estamos posicionando como programa es precisamente en el marco de la ley indígena. También en la Ley General de Educación que fue aprobada, ¿verdad?, donde dice que la educación intercultural bilingüe se expresa en el sector curricular dirigido a los niños y niñas, jóvenes y adultos que reconoce la diversidad cultural y de origen y en la cual se enseñan y transmiten las lenguas como visión e historia de sus pueblos de origen.
Esto está en la Ley General de Educación y, por cierto, agradecer a un grupo, sobre todo de profesionales mapuches, que estuvieron muy presentes en el momento de la elaboración de la ley. Por eso que hay varios artículos donde está mencionada la necesidad de que la interculturalidad esté hoy día dentro de las salas de clase. Bueno, y ahí está este decreto 280 que yo les contaba, es un decreto, ¿verdad?, que se aprobó el año 2009, que dice que a partir de 2010 se debe obligatoriamente enseñar la lengua indígena en las escuelas donde hay un 50% de niños y niñas de pueblo originario hasta este año, pero a partir del próximo es el 20%. Nuestro sueño es que no se necesite porcentaje, por supuesto. Bueno, y hay un marco curricular, ¿verdad?, que dice cuáles son los objetivos fundamentales, contenidos mínimos obligatorios que hay que enseñar. Imagino que ustedes saben, el Ministerio de Educación es muy normativo, obvio. Cuando se ofrece para alguna asignatura objetivos fundamentales y contenidos mínimos, también el Ministerio de Educación debe ofrecer programas de estudio y también está obligado a ofrecer textos escolares. Nosotros empezamos a trabajar a partir del 2010 con la implementación de este sector de lengua indígena y ya este año vamos a tener textos escolares para primero, segundo básico, estamos licitando tercero básico, bilingüe, ¿no?, en las 4 lenguas. Bueno, contarles que nuestro programa funciona como en estos ejes, ¿verdad?, que lo sustentan. Uno es de la participación comunitaria, de allí emergen, ¿verdad?, un grupo de educadores tradicionales, alrededor de 350 educadores tradicionales de pueblos provenientes de pueblos originarios. También otro eje es la implementación y la contextualización curricular, que es un poco lo que yo les estaba contando, y la enseñanza de las lenguas indígenas. Esos son nuestros ejes de trabajo. Contarles que nuestros componentes, bueno, hay uno de desarrollo curricular, ¿verdad?, que tiene que ver con la implementación de esta asignatura, otro que tiene que ver con los recursos de aprendizaje, todo lo que se elabora y distribuye a las escuelas y liceos, porque también tenemos algunos proyectos en liceos. También una línea de desarrollo profesional docente, que estamos trabajando en el perfeccionamiento de los educadores tradicionales y también hoy día en un proyecto para lograr que nuestros educadores tradicionales que no han culminado su enseñanza básica y media avancen hacia obtener su licencia secundaria. Y por último, nosotros hemos empezado, es uno de los pocos ministerios en realidad, desde el año 2010, a realizar una serie de consultas a los pueblos originarios a propósito de las normativas que se están implementando. Bueno, contarles que hoy día tenemos un total de 336 escuelas, ¿no?, donde se está implementando la enseñanza de la lengua indígena. Tenemos proyectos de bilingüismo, de interculturalidad y uno de revitalización de las lenguas vulneradas, o sea, las lenguas Cahuáscar, Yagán y Kunza al norte. Ahí está un poco ese cuadro. Y ahí está la matrícula en estos 4 proyectos. Está la matrícula, SLI significa sector de lengua indígena, y ahí está por región. Nosotros estamos trabajando en todas estas regiones. Son 9 regiones donde estamos implementando los proyectos. Y ahí está la matrícula. Si ustedes se fijan, hay niños aymara en nuestras escuelas: Nilicanantay, Coya, Diaguitas, Quechua, Rapanui, Mapuche, Cahuáscar, Yagán, y ahí están los totales. Quien quiera, esta presentación va a quedar, porque me imagino que los datos les puede parecer relevantes. Contarles que está este cuadro que nos parece súper interesante, sobre todo que entre el año 2010 al año 2011 la matrícula de los niños se incrementó mucho. Nosotros no sabemos, imaginamos que como hoy día la enseñanza de las lenguas indígenas se está hablando o está en la mesa de conversación, muchos padres y madres que no inscribieron a sus hijos en la escuela avisando que eran provenientes de pueblo originario, hoy día lo están haciendo. Imaginamos que a partir del próximo año todavía van a ser más los niños y las niñas indígenas que estén en nuestras escuelas, o sea, que digan que son, ¿verdad?, provenientes de pueblo originario.
Y ahí está un poco la matrícula. Por supuesto, el 87,1% de los niños son mapuche. Sin embargo, tenemos niños cahuascan, poquititos, pero hay. Los niños Rapa Nui, fíjense, el porcentaje es 0,8%. Y bueno, ahí está, tenemos una escuela quechua. Ahí está este dato que nos parece también interesante mirar. Bueno, contarles que nuestro programa de Educación Intercultural Bilingüe hoy día ha puesto mucho énfasis en la implementación del sector de lengua indígena. Ahí donde centralizamos sobre todo más nuestro trabajo, pero también contarles que tenemos algunos otros proyectos que están en las regiones y por eso que tenemos proyectos de revitalización, bilingüismo y algunos liceos que nos han solicitado apoyo para implementar sobre todo de la cultura más que de la lengua. Ahí están nuestros proyectos. El del sector de lengua indígena, que yo como les contaba, son escuelas que tienen alta concentración de estudiantes indígenas. Este sector de lengua indígena tiene programas de estudios que fueron elaborados por personas de los pueblos originarios. Nosotros lo que hicimos fue ordenarlo metodológica y didácticamente, y se implementa en muchas escuelas con una dupla, un profesor y un educador tradicional, ¿no? Ellos hacen una dupla pedagógica. El educador tradicional trabaja la lengua y la cultura y el profesor mentor ayuda en todo lo que tiene que ver con la planificación de la clase. Los proyectos de interculturalidad son sobre todo proyectos en liceo donde se fortalece sobre todo la cultura, aunque hay liceos, como es el Instituto Nacional de Santiago, que está enseñando el Mapuzungún sobre todo y el Rapa Nui en ese liceo, y ellos entonces nos piden apoyo y nosotros lo que hacemos es mostrarles, contarles sobre nuestros educadores tradicionales y ellos los invitan a trabajar. Revitalización de las lenguas vulneradas, ya les contaba, la lengua Yaganca, Huáscar y Kunza. Se está trabajando en la elaboración de un manual de apoyo que se está recogiendo entre las personas que quedan de esos pueblos hablantes todavía, o por lo menos tienen sus familias. Entonces la idea es recopilar todas esas palabras y bueno, la gente en los Licanantay quisieran que pudiésemos implementar el sector de lengua Licanantay, aunque no hay hablantes, pero ellos están empecinados y nosotros lo estamos entregando todas las herramientas para que ojalá pudiésemos revitalizar esa lengua. Y por último, el proyecto de bilingüismo es sobre todo en la isla de Pascua. Son la escuela que solamente habla y estudia a los niños solo en Rapa Nui. La asignatura de matemáticas la estudian en castellano, pero el resto de las asignaturas todas en Rapa Nui. Por eso se llama proyecto de inmersión o bilingüismo. Y también hay una escuela en Oyagüe que es quechua. Creo que es la única, es la única escuela que hay. Hay un intento en Arica también, que quieren iniciar el trabajo en otra escuela quechua en Arica, pero estamos trabajando en eso. Como ya les contaba, está este sector de lengua indígena que tiene programas de estudio. Yo les traje el programa de primero básico, el programa de segundo básico. Nosotros empezamos a implementar el año 2010 y estamos en el 2012, debemos estar en tercero básico y ahí estamos. El programa de tercero básico fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación, está en la página web y estamos en proceso de diseño. Pero hemos tratado de ir año a año para que en las escuelas no falte esta herramienta didáctica, porque material para enseñar a los niños y niñas tan pequeños casi no hay en nuestro país, así que estos son algunos materiales que son una herramienta muy importante para los educadores tradicionales. También con un proyecto con UNICEF hemos elaborado unas planificaciones de clases, estos son a propósito de... y también hemos ido año a año. La enseñanza de la lengua indígena son 4 horas a la semana, tiene calificación, nosotros creemos que es importante que tenga porque si no entra en la categoría de taller.
Y por tanto la nota del sector de lengua indígena o de la asignatura tiene que... para los estudiantes, para los niños, aprobarlo no es una necesidad, ¿verdad? Tienen que aprobar o reprobar, y si reprueban, por tanto incide en la calificación de final de año. Y bueno, lo otro que les contaba era que las personas que enseñan la lengua indígena son educadores tradicionales que están validados y acreditados por su comunidad. Ellos son elegidos por su comunidad o asociación indígena en el caso de, por ejemplo, la región metropolitana, y autorizados por la Secretaría de Educación en cada una de las regiones. Los educadores tradicionales en el caso de la 9ª región, o sea de las regiones del sur, son acreditados por ACELUAM, el grupo de sabios formadores, que son, ¿verdad?, la contraparte con que estamos hoy día trabajando. Ellos también, ACELUAM, capacitan a los educadores tradicionales en lengua y cultura. Ahí está la proyección. 2010 partimos y se supone que debemos terminar el 2017. Hemos tratado de ir muy a la par de esta línea, porque para no perder la continuidad, creemos que a partir de cuarto básico nosotros estamos trabajando en hacer bases curriculares de la enseñanza de las lenguas indígenas, así que ahí vamos a tener que volver a mirar, hacer una evaluación de lo que se ha estado haciendo, aunque lo hacemos año a año, para elaborar bases curriculares para quedar a la par de todas las asignaturas del marco curricular. Las personas que implementan los proyectos en el Ministerio de Educación son educadores tradicionales, son profesores mentores, ¿verdad? Y ahí están un poco los actores, ¿no? Son cursos con 4 horas de clase, y son estos alumnos y estas alumnas que en un principio era para los estudiantes de pueblos originarios. Hoy día están los niños no indígenas también participando en las clases, son chiquititos, entonces entran todos a aprender el mapuzungún. Allí están los programas de estudio. Los programas de estudio son propuestas didácticas de enseñanza. Si la escuela implementa el sector de lengua indígena, si la escuela decide trabajar con los programas que el Ministerio de Educación le ofrece, está entonces obligada a trabajar con estos programas de estudio que están elaborados para la enseñanza del sector de lengua indígena. ¿Ya? Estos programas de estudio son herramientas didácticas para el educador tradicional, están compuestas por aprendizajes esperados, por indicadores, hay muchas actividades allí, pero sobre todo lo importante, yo creo que es una herramienta que permite al educador tradicional, que muchas veces sí maneja la lengua, pero no se ha puesto a enseñar a niños, a bastantes niños en una sala de clase. Es una herramienta que les ayude porque tiene marcos conceptuales, tiene repertorio lingüístico, en fin, una serie de herramientas que les ayuda a enseñar la lengua. Y ahí están los ejes. ¿Sí? 5 minutos me quedan. El programa de estudio tiene 2 ejes, uno que es oralidad, y está dividido en tradición oral y comunicación oral, y otro eje que es de comunicación escrita. Y ahí está un poco el desglose de cómo están implementados estos programas de estudio, ¿no? Ahí están los aprendizajes, todo lo que yo les contaba. Aquí están estas unidades didácticas que yo traje, que también son planes de clases que ayudan a la enseñanza de las lenguas. Voy a ir rapidito. Estos son programas que tienen que ver con la interculturalidad. Yo ya les conté, nosotros tenemos un grupo nosotros pensamos en el 2010 que estas escuelas, las 300 escuelas que hemos focalizado, iban a ser, no sé si estáticas, pero no se iba a solicitar más proyectos, más recursos para implementar, y sin embargo hoy día nos damos cuenta que tenemos fuera de esta focalización un grupo de escuelas que son alrededor de 100 escuelas que están trabajando en la implementación del sector de lengua indígena con recursos propios o con recursos de la subvención preferencial. Pero ellos han tomado esta tarea en el proyecto de la escuela, y eso es una sorpresa muy grata para nosotros en realidad.
aunque no tenemos muchos recursos, pero estamos luchando para ayudarlos a tener más recursos en lo que podamos. Bueno, ahí hay ejemplos de interculturalidad, hay cuatro liceos en la región del Biobío, el liceo de Tirúa, un liceo en Gifén, comuna de Frutrono. Estos son que desarrollan talleres de interculturalidad. Bueno, y aquí están los de bilingüismo, que yo les contaba, y los de revitalización de las lenguas vulneradas. Les contaba que habíamos hecho consulta, iniciamos un proceso de consulta de bases curriculares el año pasado, invitamos a un grupo de sabios y estuvimos poniéndonos un poco de acuerdo cómo vamos a realizar la consulta. Todavía no se hace, por supuesto, y nosotros todas las consultas las hacemos bajo el alero y la gran ayuda de la OIT, que es quien en el marco del convenio 169, ¿verdad?, nos va dando las directrices de cómo realizar, ¿verdad?, de la mejor manera estas consultas. Y ahí hay una explicación de cómo estamos pensando, por qué vamos a hacer consulta para hacer bases curriculares. Significa mirar todo el marco curricular, estos objetivos de aprendizaje y trabajarlos en conjunto con los hermanos de los pueblos originarios. Vamos a hacer la consulta a todos los pueblos originarios y pretendemos terminar el próximo año con bases curriculares, ¿verdad?, para implementarlas ya al año que sigue. Ahí están las personas que participan en estas consultas. Y bueno, también están estos programas de estudio que yo les contaba, que ya vamos en cuarto básico. Todos estos programas de estudio han sido consultados a los pueblos originarios. Si no los consultamos, fíjense ustedes que la Contraloría de la Presidencia no los aprueba. O sea, hay que consultarlos de todas maneras por convenio 169 en estos casos funciona fantástico, así que es bueno para nosotros volver a consultarlos y enriquecerlos, ¿verdad?, con las opiniones que digan las personas de los pueblos originarios, porque es la educación de sus hijos, así que por eso es muy importante para nosotros. Y lo otro es contarles que todos los programas y todos los materiales que hagamos también son aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Hemos tenido suerte, nos han ido aprobando todo, así que bien. Contarles muy rápidamente que estamos en este momento, en este mes, en un proceso de capacitación a educadores tradicionales y en un proyecto de apropiación curricular, ese de apropiación curricular de los programas de estudio para los educadores tradicionales, y también en un apoyo para la validación de estudios de educadores tradicionales, y eso lo estamos haciendo justamente con un proyecto de personas de esta universidad, a cargo de la Universidad de la Frontera. Bueno, y dejar en esa diapositiva me quedo en la idea de que, si bien es cierto, el Ministerio de Educación ha focalizado una cantidad de escuelas que son 300 y tantas, hoy día las escuelas están pidiendo y están queriendo implementar el sector de lengua indígena. Tenemos muchas escuelas que están trabajando de manera autónoma, pidiéndonos, por supuesto, si podemos ayudarlos con recursos, pero ellos tienen su programa y están trabajando en la implementación del sector de lengua indígena. Eso. Queremos agradecer a la profesora Alicia Salinas por su exposición. Queremos dejar con ustedes ahora a la profesora María Díaz Coliñir con su exposición Proceso de enseñanza-aprendizaje del Mapuzungún en la región de la Araucanía, realidad y desafíos. Mari, compuche, melepalu fachita ulmeo, inche kdauklen ta Secretaría de Educación, y mayuklen ni melepant fachi traulmeo, ntam kayayin, welu pepi, ntam kalayan ta mabudungun meo, iman kimlaya fuiman chem ni pialinche, feimu meliñi castellano zungual. Bueno, yo les decía que lamentablemente no puedo dar mi exposición en mapudungún, porque si no, no nos podríamos comunicar y no podríamos establecer este diálogo. Bueno, yo agradezco al director, a Alejandro, por la invitación al Instituto de Estudio Indígena, donde trabajé también 8 años
y tengo muy buenos recuerdos. Un buen trabajo y felicito también esta iniciativa de este seminario. Bueno, yo voy a ir un poco contándoles el contexto regional. Ya Alicia, cierto que es la coordinadora del programa. Yo trabajo en la Secretaría Ministerial en donde hay que llevar, cierto, a cabo el programa, donde nos comunicamos con las escuelas. Aunque yo estoy en la Secretaría, el nivel provincial es el que tiene que salir más a terreno. Yo estaba hace muy poco tiempo en la Dirección Provincial Cautín Norte hasta marzo, y bueno, ahora me invitaron a trabajar en la Secretaría, que es en la parte de la coordinación del programa. Les voy a ir compartiendo entonces, hay algunas cosas que van a ser muy similares porque obviamente lo que hace las orientaciones vienen del nivel nacional y nosotros acá, cierto, tenemos que ir implementando en forma muy efectiva el programa para tener mayores logros. ¿Qué hace el programa en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje del Mapudungun? Ya compartía, cierto, Alicia, la ley, se enmarca en la ley 19.253, cierto, del año 93. Yo quiero puntualizar también que el programa surge el año 96, ya, con escuelas pilotos en Lumaco, Purén, en donde esta región también fue pionera y liderada también por un equipo de compañeros de la Universidad Católica, donde trabajó Domingo Carilao, Fernando Gineo, y a partir de ahí ya también va institucionalizándose en el Ministerio de Educación el año 96. Bueno, esta ley faculta, cierto, y propicia la importancia del respeto a la promoción de las culturas indígenas, para lo cual establece el uso y conservación de los idiomas indígenas junto al español en áreas de alta densidad indígena. La Ley General de Educación también es otro soporte legal, un sustento, un fundamento, en que si bien es cierto, en un inicio no estaba contemplado todo lo que tenía relación con la interculturalidad y el bilingüismo. Solo cuando la identidad lasquenche y la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos también puntualiza aquello, esto se considera, y en varios artículos, cierto, de la Ley General de Educación queda establecido el promover las culturas, las lenguas, la cosmovisión, la historia de los pueblos indígenas, tanto para el nivel de básica, para pre-básica o educación parvularia, básica y media, ¿ya? Antes de eso no se estaba considerando mucho en la Ley General de Educación todo lo que tenía que ver con las lenguas y la cultura de los pueblos originarios. También Alicia ya hacía relación al decreto 280 que surge en el año 2009, ¿cierto? Que es un decreto muy chiquito, pero bueno, tenemos que ir mejorando. Es un decreto que marca, ¿cierto? La ley, en el artículo 4, menciona que todas las escuelas de Chile, todas las escuelas pueden impartir el sector de lengua indígena. Todas las escuelas que quieran favorecer la interculturalidad en Chile lo pueden hacer. Y las escuelas que tengan desde el 2010 el 50% de alumnos indígenas están obligadas a impartir el sector. Y a partir del otro año, también el año 2013, todas las escuelas que ya tengan el 20% de alumnos mapuche están obligadas a impartir el sector de lengua mapudungun en el caso nuestro. El decreto 741 del 2011 aprueba el programa que mencionaba Alicia y el 741 aprueba el segundo básico, el 1619 aprueba el programa de primero básico y el de tercero, me imagino el decreto ya viene en camino ya para su implementación, pero está aprobado por el Consejo y está en la página del Ministerio. El convenio 169 también viene, ¿cierto?, a decirnos que siempre que sea viable deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua, ¿ya?, o lengua en que más comúnmente se hable en el grupo que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar, ¿cierto?, consulta con estos pueblos con mira a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. Bueno, este convenio nos está ayudando mucho porque estamos haciendo las consultas, las bases curriculares. También los programas fueron elaborados con participación de los educadores tradicionales y para minimizar o cautelar, ¿cierto?, que los contenidos que allí estén sean los más adecuados, los más idóneos, los más pertinentes a nuestros pueblos. En el mismo artículo, otro número dice: deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. Nosotros se tiene implementado todo lo que es las jornadas territoriales de planificación y jornadas territoriales de evaluación con la comunidad. Por lo tanto, la comunidad en las escuelas focalizadas está muy empoderada de lo que es este programa.
Ahora, en cuanto a la implementación y contextualización curricular, si bien es un eje que todas las escuelas del país y todos los docentes deben hacer, pero en este programa se pone especial énfasis en que se realice la contextualización curricular y que tiene relación con todos los otros sectores de aprendizaje. Pero no siempre se logra la contextualización curricular cuando los docentes no tienen el conocimiento en la lengua y la cultura de los pueblos originarios en los contextos en donde trabajan. Entonces ese sí es un desafío todavía, ¿ya? Vamos avanzando bastante en aquello. Sin embargo, en la escuela focalizada esta contextualización curricular se desarrolla con mayor fuerza. Ahora, el eje de la enseñanza de las lenguas indígenas es un eje que está tomando obviamente mucho más fuerza desde el decreto 280, porque antes del decreto 280 del 2009, si ustedes se recuerdan, estaba el programa Orígenes, y el programa Orígenes normalmente apoyó todo lo que era la contextualización curricular, los proyectos educativos institucionales, apoyó también la elaboración de planes y programas propios que las escuelas pudieron elaborar en otros sectores. Quiero compartir aquí un poco la visión que tiene el programa: ser un programa consolidado institucionalmente, reconocido y valorado por los diversos actores del sistema educacional y los pueblos indígenas debido a su eficaz aporte al desarrollo de competencias interculturales, bilingüismo en el sistema educativo y su capacidad para trabajar articuladamente con otros actores clave de la AIB en Chile. Como misión, contribuir a la construcción de una sociedad intercultural a través del desarrollo de competencias interculturales y bilingüismo en los estudiantes indígenas y no indígenas escolares, con especial énfasis en quienes participan en los establecimientos educacionales con alta concentración de población indígena. En el contexto regional, en el caso aquí de la Araucanía, la propuesta de EIB, ¿cierto?, orienta su accionar hacia el fortalecimiento de la lengua mapudungún en la escuela focalizada, lo que posibilita que los estudiantes se conecten con el conjunto de conocimientos, representaciones, símbolos, significaciones de la cultura pueblo mapuche y fortalezcan su sentido de pertenencia. Creo que es un gran avance que el sector, en este caso lengua mapudungún, se incorpore al currículum, dado que los pueblos originarios fueron negados en el currículum históricamente y se planteó siempre un currículum homogéneo, vertical, cierto, rígido, en donde no tenía cabida. Aunque nos demoramos, cierto, 200 años para que aquello ocurriera, pero sin embargo estamos en un gran desafío. En este sentido y desde el punto de vista pedagógico, al valorizar la lengua y conectar al estudiante, al niño, con el mundo simbólico de la cultura, en este caso nuestra cultura mapuche, se contribuye al reconocimiento de la identidad étnica y al mejoramiento de la autoestima. En el caso del eje de la enseñanza de las lenguas, el programa, ¿cierto?, como yo mencionaba, es una estrategia participativa de la comunidad educativa y las comunidades indígenas. Como hablaba yo, en las jornadas territoriales no solo participa la comunidad educativa, que sería la comunidad de padres apoderados, sino están llamados a participar en las jornadas territoriales todos los que constituyen la comunidad LOF o los distintos LOF de los cuales vienen los niños a una escuela. En la Araucanía se trabaja directamente con 138 escuelas distribuidas en la Cautín Norte, Sur y Mayeco. Alicia hablaba de 133, pero son 6 más que focalizamos, ¿cierto, Alicia? Esas no estaban en la estadística aún, y corresponden a 134 escuelas de enseñanza básica y 5 liceos. Los liceos están, uno en la comuna Cholchol, otro en la comuna de Pitrusquén, en Purén, en Galvarino y en Imperial. Son 5 liceos y ellos hacen un taller de lengua y cultura mapuche y reciben también un aporte desde el ministerio. Se implementa, ¿cierto?, como ya se mencionaba, el sector de mapudungún en primero, segundo y tercero básico, con 5 liceos que desarrollan talleres. Las escuelas participan con un proyecto. Ya cada año ellos presentan un proyecto y la Secretaría Ministerial, ese proyecto se aprueba y se le hace seguimiento también desde asesoría, monitoreo desde las provinciales, en este caso Mayeco, Cautín Sur y Cautín Norte. La escuela, a través de su proyecto educativo institucional, ¿cierto?, del diseño de prácticas pedagógicas, de la planificación de actividades, de la ejecución de los proyectos docentes, generan espacio para que la comunidad hablante se incorpore el uso de la lengua mapudungún a través de esto y logre el fortalecimiento de la identidad de nuestros niños. Aquí hay un gráfico de la implementación
PI intercultural, proyecto educativo intercultural, está la jornada territorial de planificación, las jornadas en red, se atienden en red las escuelas y en este caso a cada red o a asesoría directa o microcentro van los asesores técnicos pedagógicos de las provinciales para hacer la asesoría en esa red en cada una de las comunas donde están las escuelas. Y una jornada territorial de evaluación en donde toda la comunidad educativa más la comunidad del LOF evalúan el logro que van teniendo los niños, ¿cierto? Cuánto aprendizaje van logrando en el aprendizaje del Mapudungun, pero también mucho tiene que ver con esto, cómo va el niño fortaleciendo su sentido de pertenencia, su ser mapuche, ¿ya? En estas mismas redes o jornadas directas o microcentros se trabaja la capacitación docente y se trabaja con el educador tradicional, en donde ellos van dando a conocer cómo va la implementación del programa a nivel del aula, ¿ya? El método de trabajo del educador tradicional se enfatiza el aprendizaje de la lengua oral, como decíamos. El educador tradicional es quien debe hablar todo el tiempo en Mapudungun, en la clase, ¿cierto? En los distintos espacios del recinto escolar en donde interactúa con los niños, el énfasis en que ellos hablen Mapudungun todo el tiempo. De esta manera, ¿cierto?, se fomenta la aproximación a la cultura, ya que desde el aprendizaje del idioma se pueden aprender aspectos fundamentales de una cultura, tales como la concepción de tiempo y espacio, la relación del hombre con la naturaleza, la formación de la persona en relación con el entorno, en resumen, la cosmovisión mapuche, que de alguna manera se encuentra en cada uno de los objetivos de aprendizaje de este programa. La propuesta de trabajo del educador tradicional junto al profesor mentor, a este se le denomina el profesor mentor, es quien acompaña al educador, ¿cierto?, en el curso, organizan la enseñanza y el aprendizaje de la lengua Mapudungun desde la oralidad, entendiendo que el aprendizaje de un idioma se aprende en una interrelación, o sea, en un tramkawun, que es el diálogo, ¿cierto?, se aprende y se internalizan significaciones culturales del pueblo mapuche para nuestros niños. Se habla de la dupla pedagógica, planificación en conjunto, profesor y educador tradicional o educadora tradicional. Se hace mucho énfasis en el uso de la ruca en aquellas escuelas donde existe y de los espacios de la comunidad en donde también los niños pueden salir con el educador tradicional hacia un menoco, un bufco, a un wincul para realizar la clase. Aquí yo muestro, bueno, una fotografía que es de la escuela Tranamán de Purén con la ñaña Francisca Yao, que trabaja, es una de las experiencias muy ideal, podríamos decir, muy buena, porque ella trabaja muy bien con su profesor mentor, planifican la clase, ejecutan la clase y van dialogando, ¿cierto?, con los niños. La educadora, la misma Lamian Yao, que ha tenido muy buenos logros, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, ella es como nuestra embajadora, como educadora tradicional y es muy conocida. Las clases interactivas del profesor y educador tradicional, en donde participan en distintas actividades, ¿no? Ahora están ya preparando el huetripanto está por calendario escolar para el 22, para todas las escuelas, no solo las escuelas focalizadas, sino las escuelas de la región está definido y pueden hacer cambio de actividad ese día para celebrar el huetripanto. La estrategia se trabaja en pequeños diálogos, en chaliwún, pentucún, saludos de oralidad, trabajo en grupo, vocabulario oral y escrito, relatos de peu, oralidad, el nglam, ¿cierto?, que es el consejo, el ngcham, la conversación, salidas a terreno, como yo le decía, oralidad y escritura. Tienen mucho apoyo de software educativos también. Ahora último, en el último materiales que recibieron los educadores tradicionales, reciben tanto textos como algunos software educativos que están para el aprendizaje de la lengua Mapudungun. Entonces ahí también tienen el cantún, que son a través de canto, ¿cierto?, y programas de lengua indígena que todas las escuelas, en este caso las focalizadas, tienen. La jornada territorial, por ejemplo, hay un ejemplo aquí en la Escuela Patricio Lins de Púa, donde está Lamián Bernardo Melipil, el director Romelio Erice. Ahora creo que hay otra educadora tradicional, Carmencita, que está trabajando también en esta escuela. Jornada territorial en Comuna de Victoria, también en la Escuela Pailahueque. En cada una de las comunas hay escuelas focalizadas. Jornada territorial en Traillén, en la escuela Reducción Contreras.
Otras acciones, bueno, desde la Coordinación Regional EIB, nosotros, ya Alicia también lo compartía, trabajamos con el Consejo Educativo Mapuche CELUAM, entre el nivel regional, el nivel nacional. El rol del Consejo Educativo es el participar en la capacitación a educadores tradicionales y profesores mentores. Trabajan también con nosotros en la acreditación de los educadores tradicionales. Y también compartirles que esto está tomando mucha fuerza y los desafíos son muy grandes. En nuestra región están participando muchas otras escuelas que no están focalizadas por el programa y que tienen el 50% de alumnos mapuche, por lo tanto los sostenedores, ya sean municipales o particulares, están muy preocupados de decir, bueno, tenemos que implementar el sector de lengua indígena, entonces ¿cómo lo hacemos? Y en la regional hemos creado una comisión de acreditación para evaluar la incorporación de nuevos educadores tradicionales de estas escuelas que no están focalizadas por el programa y que tienen financiamiento por el lado de la subvención especial preferencial, que es la SEP. Y con ese recurso ellos pueden pagar igual a un educador tradicional y tener su profesor mentor. Por lo tanto, desde la Secretaría, ahora en julio se va a comenzar a acreditar a aquellos educadores tradicionales que también ya están trabajando, pero que necesitan, ¿cierto?, desde la Secreduc esa acreditación. Bueno, las bases curriculares del sector de lengua indígena que entran en proceso de consulta con el pueblo mapuche, vamos a estar haciendo este proceso de consulta en junio, julio y agosto por identidad territorial. Otra acción que se está en este momento conversando es el Plan Araucanía 7, donde el objetivo es fortalecimiento de la enseñanza con pertenencia cultural mapuche y se pretende llegar al 45% de los establecimientos educacionales que tengan un programa intercultural. Se está haciendo ya el catastro de las escuelas que sin este apoyo del programa IB están haciendo el sector de lengua indígena y además se está conversando para focalizar nuevas escuelas con apoyo desde el Ministerio. Se hace el seguimiento y monitoreo de los proyectos EIB, ¿cierto?, por departamentos provinciales, que ya lo mencionaba, y el apoyo a las escuelas es a través de un proyecto, y el proyecto contempla apoyo en material didáctico, apoyo para realizar sus jornadas tradicionales, apoyo al profesor mentor y el contrato del educador tradicional que hace sus clases, ¿cierto?, de 4 horas semanales en cada curso. Bueno, ahora compartir los desafíos con ustedes desde una visión muy regional. Bueno, nosotros vemos que hay una falta de docentes especialistas en la enseñanza de la lengua mapudungún. El año 2010 se hizo un catastro de profesores hablantes y solo logramos 68. Seguramente pueden haber más, pero eso es lo que logramos nosotros, hacer un catastro de profesores bilingües, principalmente mapuche. Falta también un mayor compromiso de los DAEM, en este caso de los directores de educación municipal y sostenedores particulares con la educación intercultural bilingüe. Pero es una situación que ha ido en aumento. Ahora hay cada vez más sostenedores que quieren implementar esto, ¿ya? Falta de lealtad lingüística de los padres, madres y comunidades en algunas comunidades, ¿ya? Sabemos también que en algunas comunidades, las comunidades no todas son iguales, son heterogéneas. En algunas comunidades hay mucha vitalidad lingüística y en otras comunidades ya no se habla mucho el mapudungún. Pero también falta un esfuerzo desde las comunidades, porque a veces también yo me encontré en Malleco muchas que hablan el mapudungún, que saben el mapudungún, pero no lo hablan. Entonces, al no hablarlo, no permiten que los niños, los jóvenes escuchen, o sea, en el caso de los mayores, o sea, cuando a alguien le preguntan, no, ¿y usted por qué no le habla a sus hijos? No, por dejación nomás. Entonces, ahí falta una lealtad, un compromiso como diario de hablar el mapudungún en todos los espacios, en todos los contextos, en todas las circunstancias, ya sean comunitarias o en el área urbana. Hay una debilidad también en la IB, dado que se da solo en comunidades de alta densidad indígena, que es también que quedó como en la ley, ¿no? Falta de voluntad política para que la IB sea transversal en el sistema educacional chileno. Tenemos que trabajar para que la educación intercultural sea más transversal en el currículum chileno. También necesitamos avanzar en un mayor compromiso de la Universidad Regional en la formación de especialistas en lengua y cultura mapuche. Sabemos que hay avances como este mismo del instituto, también yo egresé de la Universidad Católica, donde nos formamos profesores especialistas para trabajar en contextos indígenas. Ahora nos vinieron a entrevistar de la Universidad Arturo Prat, que también quieren crear la carrera de educación intercultural bilingüe.
creo que es apremiante por el gran desafío. Es muy importante que las universidades comiencen a trabajar, ¿cierto? Porque hay una gran falta de docentes bilingües mapudungun español. Nosotros ahora estamos en un déficit muy grande, o sea, a la Secretaría llegan los directores y nos dicen cómo podemos hacer la lengua indígena si no tenemos profesor. Y es por eso que nosotros le decimos, bueno, puede usted elegir una persona de la comunidad, un educador tradicional, y la Secretaría lo va a acreditar ese conocimiento que él tiene para ver la idoneidad para enseñar la lengua indígena, porque no es tan fácil, ¿cierto? Falta implementar EIB en el área urbana. Faltan escuelas comunitarias y en control de las comunidades, por ejemplo, en la escuela Compulopque de Teoruspic, un ejemplo. Bueno, soñemos y pensemos en un desafío de una universidad indígena, una universidad mapuche. También queremos que haya un mayor movimiento social mapuche urbano para el fortalecimiento del mapudungun, para que podamos hablar en el área urbana todos los que saben mapudungun, y sabemos que también hay organizaciones estudiantiles que están en esto trabajando. Compromisos de las organizaciones indígenas en general en el fomento y revitalización de la lengua y la cultura mapuche, como por ejemplo la Red de los Derechos Educativos y Lingüísticos, en este caso, ¿cierto? O en el caso también de la identidad de las quenches, que está muy comprometida. La lengua mapudungun como lengua de enseñanza y aprendizaje en el aula, o sea, estamos todavía en un camino bastante lejos para que la lengua sea utilizada en el aula como una lengua de enseñanza-aprendizaje para todos los otros sectores, ¿ya? Porque solo mapudungun con 4 horas, yo creo que ya es un paso, pero tenemos que ir más allá hacia la construcción de un currículum intercultural y que la lengua sea un eje central ahí. Planes y programas propios, como lo planteó también en la comuna de Galvarino, sobre historia mapuche, que es un desafío y que estamos en eso trabajando. Bueno, yo quería plantear estos a nivel del contexto regional. Yo creo que a nada hemos avanzado mucho. Lo que más hemos visto, el gran fortalecimiento de la identidad de los niños mapuche. Hemos visto cómo ahora celebran el Huechipantu, y el Huechipantu también se ha trasladado a la comunidad, desde la escuela a la comunidad. Yo creo que hemos ido logrando el fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia a los niños. Sin embargo, es un gran desafío todavía el tema del aprendizaje de una lengua, porque el aprendizaje de una lengua indígena, en este caso, no se hacía en un contexto escolar, en un contexto, en una producción foránea en la cultura, que es la escuela. Entonces, ahí tenemos muchos desafíos por construir cómo se aprende lengua indígena o cómo se aprende una lengua en un contexto de la escuela. Ese es un gran desafío que tenemos, porque es forzar un poco a una lengua y una cultura a entrar en un molde que es de la escuela, en un recinto, en una hora, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que nos dicen nuestros educadores es que los niños van aprendiendo, que los niños van tomando mucho cariño a la lengua, que se alegran mucho cuando los educadores llegan a la escuela. Entonces creo que vamos igual contribuyendo a un gran paso para que nuestros niños se vayan motivando desde chiquititos. También otro desafío que tiene este programa es que solo está en el nivel de básica y vamos paulatinamente avanzando a nivel de enseñanza media. Pero hay un gran espacio que no se ha trabajado mucho, es en el ámbito de la educación parvular. Y ahí tenemos otro gran desafío también. Gracias. Agradecemos la presentación de la profesora María Díaz Coligny. A continuación queremos dejar con ustedes a don Disculpa Inimal Morales con su exposición Aspectos técnicos lingüísticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión de CONADE.